Bueno, hablamos un poco de cómo se está presentando en la Argentina el panorama de la salud. En Latinoamérica, fundamentalmente hablando de salud colectiva, ¿cómo se está observando el panorama, considerando que también ha habido cambios importantes en los gobiernos de la región? Sí, bueno, nosotros sabemos que en principio, de una forma relativamente simple, sabemos que la salud colectiva es una construcción conceptual que intenta hibridar, digamos, la tradición de la salud pública con la tradición de la medicina social. Expresado y traducido fundamentalmente en un movimiento que se da en Brasil, donde se articula justamente la relación entre la necesidad de modelos de gestión, muchos de ellos incluso con avance importante en términos de gestión participativa, y procesos de salud, de participación social en salud, en muchos casos institucionalizada, como son los consejos municipales, estaduales e incluso las conferencias nacionales de salud. Esa construcción ha dado, digamos, le ha dado fuerza y ha construido como un paradigma, digamos, de salud que que alimenta y refuerza, digamos, al sistema único de salud, lo que en términos generales también se llama el movimiento sanitario brasileño. La medicina social latinoamericana, en términos generales, había estado preponderantemente trabajando desde una perspectiva de construcción desde la oposición, digamos, desde una mirada crítica sobre los estados, y tiene en el caso de Brasil, digamos, un caso paradojal, digamos, porque hay una fuerte cercanía y al mismo tiempo, digamos, esta dualidad, digamos. Con el tiempo también ha habido muchos referentes de la medicina social, han sido funcionarios públicos, o han participado, digamos, en actividades políticas, en el caso de Jaime Breila, Agustina Laura, Elzado Franco, etc. Y se llegó en algún momento a reflexionar sobre esta idea de cómo gobierna la medicina social, y generalmente aparece la idea de salud colectiva como la respuesta, digamos, a esa pregunta. Algo así como si la medicina social no alcanzara para analizar críticamente, digamos, el proceso salud-enfermedad, pero no para la lógica de gobierno. En ese marco, la situación de salud de Brasil, digamos, pasa a ser particularmente crítica, porque nosotros podemos recordar que, excepto el periodo de Collor de Mello, digamos, desde la fundación del Sistema Único de Salud hasta acá, Brasil ha tenido una continuidad de política que ha llevado al Sistema Único de Salud a crecer, primero a expensas, digamos, de la histórica seguridad social, como fue, digamos, la fusión con el INAMPES, que era el sistema de seguridad social que tenía Brasil. Luego a crecer, digamos, sobre la base de la municipalización de la salud y los fondos par y par, digamos, que se dieron, digamos, haciendo que el presupuesto total en salud se duplicara, porque, digamos, cada municipio que entraba en el submunicipalizado tenía que poner un real por cada real que ponía el gobierno federal. Entonces el sistema fue creciendo y siendo parte, digamos, de un proceso de inclusión muy complejo que Brasil fue generando, no solamente a partir de salud, sino también a partir de Fomecero y otros dispositivos que le dieron acceso a cierta noción de clase media a un Brasil que, si uno recuerda para atrás, había sido definido por el propio Fernando Henrique Cardoso como una Bell India. Decía, demográficamente tiene un porcentaje de la población del tamaño de Bélgica, de altísimos ingresos, y otro porcentaje del tamaño de la India con tan bajísimos ingresos, ¿no? Brasil es un país particularmente injusto y hubo mucho tarea, y el SUS participó en la tarea de hacerlo un país más justo. Hoy en día, las primeras medidas que Temer ya ha lanzado ha puesto al Sistema Único de Salud como un blanco de su política de ajuste, y le ha agregado además el fenómeno, digamos, de una especie de pacto
de congelamiento del gasto por 20 años. O sea, esto significa que el sistema único de salud, igual que el sistema educativo, no va a acompañar con su crecimiento ni siquiera el crecimiento demográfico de la población. Así que digamos que el movimiento sanitario brasileño está en estado de alerta, está en estado de fuerte movilización. A nosotros, digamos, desde la Asociación Latinoamericana de Medicina Social nos preocupa sobremanera porque es directamente es un socio mayor, digamos, para Alames, digamos, la realidad brasilera, y pensamos que el concepto de salud colectiva se va a poner a prueba en este momento para saber si es un paradigma que funciona solo en el progreso, en el avance, digamos, en el sentido, digamos, o también pasa a ser, digamos, un paradigma útil para la resistencia y para la organización popular con política pública en contra. Es decir, que sabemos que fue un instrumento clave en la navegación con viento a favor, no estamos seguros si va a ser un instrumento clave para la navegación con viento en contra. Hemos estado hace años preocupados por el intercambio generacional. Brasil tiene el sistema se generó por un liderazgo muy fuerte de una generación muy proactiva, pero mucha gente joven se incorporó al Sistema Único de Salud de Brasil como un dato de la naturaleza, como si el sistema siempre fuera así y siempre va a ser así. Es decir, que hoy hay generaciones jóvenes que no vivieron el proceso de transición. Entonces se ha acelerado los mecanismos, digamos, de educativos y de discusión política para que, digamos, de alguna manera las nuevas generaciones puedan defender y digamos, no solamente defender, sino avanzar en esa expectativa. A mí me parece que en ese sentido, digamos, la salud colectiva definitivamente es un aporte. Creo que efectivamente desborda a la salud pública, incluyendo, digamos, una reflexión sobre el Estado que enriquece, digamos, y que además obliga a muchas articulaciones entre sociedad y Estado, entre políticas públicas, genera intersectorialidad e instala la concepción de determinación social en el corazón de las políticas públicas. Y una consulta volviendo a la Argentina. Esta decisión política es una decisión absolutamente tomada, y si esto fuera así, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos como organizaciones para oponernos a un plan que yo creo que es macabro, además de generar absoluta inequidad, que trabaja a favor del negocio de la enfermedad y no tiene nada que ver con la salud? ¿Cuál sería el rol de las organizaciones? ¿Cómo se socializa esta información? Porque la realidad es que si yo recorriera los servicios de salud, por ejemplo, la gente absolutamente desconociendo esta situación, ¿cuáles son las acciones posibles para socializar esta información que nos va a llevar a esta situación de absoluta inequidad? En ese sentido pertenecemos a una organización. Sí, claro. Yo tengo la impresión, por recorrer muchos foros, el privilegio, digamos, de la invitación a distintos foros, que la inquietud, digamos, en el campo de la salud es muy alta, y que incluso en espacios políticos polivalentes donde se va como elaborando, digamos, lo que hoy serían, digamos, grupos políticos de oposición, el Frente Salud es de los que más está movilizando. Me parece que, digamos, yo diría incluso como nunca antes, en términos de la inquietud, de la discusión, de la conformación de núcleos, de formas, incluso formas activas de expresión frente a hechos que son también bastante paralizantes, porque además del problema de la política pública,
existe algo que deja muy desconcertado, digamos, a las organizaciones sociales, a los movimientos populares, etcétera, que es, digamos, la pasividad del poder legislativo, que es fundamental para explicar la situación actual, digamos, porque el escaso margen con el cual el gobierno se constituye parece haber quedado licuado, digamos, por una política de alianzas y complicidades que son verdaderamente muy preocupantes. Así que lo que parece muy claro es que aquella idea, digamos, de los dirigentes a la cabeza o la cabeza de los dirigentes es que, digamos, los movimientos de base están desbordando, y hasta incluso una movilización menor, digamos, llevó a la CGT a sumarse a la movilización como una herramienta para neutralizar, digamos, las críticas por la falta de ese paro nacional anunciado pero sin fecha, digamos. Así que en ese sentido yo creo que hay que hay un clima importante de movilización, que hay que multiplicar la comunicación para que la gente sepa, digamos, de alguna manera qué es lo que se está intentando. Me parece que digamos, que se le da, es probable que haya una especie de protección de no abrir ciertos debates nacionales al interior de las provincias, pensando que eso ocurre allá, pero acá no, digamos, cosas que pasan en muchas provincias. Hoy en día, digamos, me parece que tenemos todas las herramientas para nacionalizar el debate, es decir, que, digamos, aunque uno esté en un lugar específico, en un municipio o en una provincia, ese debate hoy se puede debatir a través de tecnologías, a través de acceso en muchos espacios en los que yo estoy en este momento. Mientras ocurren los debates, se lo está transmitiendo online, minimizando incluso el costo de tener que viajar y demás. Así que yo creo que hay que multiplicar esas herramientas y para mí la clave es que se hable de salud, pasa a ser fundamental. Yo creo que el estado de la salud en buena medida es que lo hemos dejado confinado, nos hemos cocinado en nuestra propia tinta, hablando entre nosotros con una jerga inentendible, y no compartiendo con la población qué es lo que está en juego. De todas formas, pareciera es una mirada global e internacional que las corporaciones de los negocios se van imponiendo sobre las de los derechos. Por ejemplo, hablamos de los agroquímicos, hablamos de las semillas, hablamos de la salud con la tecnología, los medicamentos, hablamos de la misma educación, que también se está convirtiendo en un factor de negocio importante. Pareciera que la mirada capitalista ha dejado muy poco margen de maniobra a la población en función de aquellos que gobiernan, que parecieran ser más representantes de estas corporaciones que de los mismos, de la misma población que los votó. Es una imagen dura, pero no novedosa, porque se ha ejemplificado en películas, en canciones, en poesía. No sé, yo digamos, creo que desde el origen de los sistemas democráticos y el liberalismo económico y el liberalismo político tuvieron, digamos, contradicciones para saber, digamos, la contradicción fundamental es las minorías estuvieron siempre buscando cómo hacer prevalecer sus objetivos en un sistema donde votan las mayorías. Me parece que con el tiempo fueron descubriendo lo que podríamos llamar el agujero del mate, digamos. Es que vos hoy no llegás a ser elegible, digamos, si no pasás por arriba de cierta inversión y no manejás por arriba de cierto quantum de dinero, digamos. Es decir, el financiamiento de la política pasa a ser la clave de la explicación, y las tecnologías.
Entonces, digamos, hoy se puede llegar a resultados electorales satisfactorios sin militancia, se puede llegar, digamos, sin diálogo directo con la población, porque vos tenés nuevas intermediaciones, digamos, que es comprás espacios en los medios, tenés expertos digamos, en exploración de la opinión pública, que ya no es encuesta de opinión, sino que pasan a ser incluso grupos focales, herramientas muy refinadas, digamos, sobre deseos casi incluso sutiles, digamos, de la población. Y después, digamos, tenés expertos que van armando estructuras discursivas y tenés últimamente todavía además, digamos, la última necesidad de tener conexión, digamos, con una estructura de partido político tradicional y demás, que eran los fiscales y demás, vas a tener voto electrónico. Entonces, podríamos decir, digamos, para simplificar el juego que se viene, ya el que tiene más plata gana. O sea, ya no va a ser la lógica del capitalismo. Exacto. También es cierto. Entonces, que concilió liberalismo político y liberalismo económico, que durante casi, digamos, 150 años fueron tensos y contradictorios, hoy se termina conciliando, porque, digamos, tener dinero y tener votos va casi incluso podemos llegar en un momento dado a ecuacionar cuánto le sale el voto a cada fuerza política, digamos. Entonces yo creo que en ese sentido digamos, hay que, digamos, revertir el uso de la máquina para generar mecanismos de democracia directa, y que esos mecanismos de democracia directa pueden incluso usar esos mismos instrumentos tecnológicos, digamos, como para poder pulsar las expectativas de la gente. Y el sector salud tiene un recorrido que hacer en ese sentido, porque nosotros no hemos sido demasiado fuertes en relación al tema de levantar las expectativas de la población. Entonces, tenemos un pool de cosas que sabemos que son útiles para la población, digamos, pero no tenemos igualmente refinado la escucha sobre lo que la población nos está demandando. Bueno, Mario Rovere, muchísimas gracias de Santa Rosa La Pampa, gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es un placer enorme. Realmente.